Hola chicos, gracias por venir a clase. Un día más, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre números decimales y los tipos que tenemos que podemos pasar a una expresión fraccionaria. Vamos a comenzar por el primer tipo, que es el más sencillo de todos, los más comunes. Son los decimales exactos. Como bien dice su nombre, son decimales exactos en los que no se repiten ninguna cifra decimal. Por ejemplo, 2,4. 2,4 y te planta, se acaba. Es como decir 2,40, 2,400. 1,3, incluso con más cifras decimales. 2,245. Pero no hay ninguna cifra en el decimal que se repita. Y eso es lo que les caracteriza. ¿Cómo podemos pasar este tipo de número decimal exacto, como ya dije? ¿Cómo lo podemos pasar a fracción? Pues en todos los casos se procede de la misma manera. En el numerador vamos a colocar el número tal cual viene, pero sin la coma. Es decir, en este primer caso será 24. Y en el denominador, ¿qué colocaremos? Un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya. En este caso hay una cifra decimal, colocamos un 0. 24 entre 10 efectivamente es 2,4. Siguiente ejemplo, 1,3. En el numerador colocaremos el número tal cual pero sin la coma, es decir, 13. Y en el denominador colocaremos un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya. Hay una cifra decimal, coloco un 0. Por último, 2,245. Pues igual que en los casos anteriores, en el numerador coloco 2245, es decir, esta misma expresión, pero eliminando la coma. Y en el denominador que vamos a colocar un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya. ¿Cuántas cifras decimales hay? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Listo. Podemos proceder a explicar el segundo tipo de decimal. En este caso se va a tratar del decimal periódico puro. Bien, ¿qué caracteriza este tipo de decimal? Que hay una cifra decimal periódica. ¿Y qué significa periódica? Que se repite la misma todo el tiempo, pero solo hay esa cifra. Es decir, por ejemplo, 1,333333. Sería lo mismo que escribir 1,3 periódico. Tenemos el 3 que se repite todo el tiempo, por eso es decimal periódico puro. Otro ejemplo, vamos a hacer 0,444, pues lo mismo. 4 es la cifra periódica que se repite. Puede darse el caso que debajo del periodo no haya solo un número, sino que haya más de uno. Por ejemplo, 3,45, 45 y que sea el 45 lo que se repita. Hay aquí un igual. Entonces debajo del gorrito tendríamos dos números en vez de uno. Pero el periodo lo forman todo el decimal. Todo el decimal. Eso es lo que le diferencia del siguiente caso que vamos a ver. Es decir, todas las cifras decimales están debajo del gorrito. Sea una, sea dos, sean 40, da igual. Bien, ¿cómo vamos a pasar este tipo de decimal a fracción? Pues en el primer caso colocaremos el número tal cual, eliminando la coma, igual que en el caso anterior, y le tendremos que restar, en este caso lo que no está debajo del gorro, que corresponde con la parte entera del número, es decir, 1. Y debajo, en el denominador, colocaremos tantos 9 como cifras decimales haya. En este caso, un solo 9. Decimal y periódica, digamos. Bien. Siguiente. En el numerador colocaremos el número tal cual viene sin la coma, como lo que tenemos delante es un 0, pues bueno, sería solamente 4. Y en este caso no tendríamos que restarle nada, porque en tal caso tendríamos que restar 0, que es lo mismo ponerlo que no ponerlo, ¿no? Mejor lo omitimos y listo. Y en el denominador, al igual que en el caso anterior, pues tendremos que colocar tantos 9 como cifras debajo del periodo haya. Antes dije cifras decimales, es incorrecto porque decimales hay infinitas, ¿no? Cifras debajo del periodo, debajo del gorrito. Tantos 9 como cifras debajo del gorrito haya. Bien. Último caso que es un poquito diferente.
En el numerador colocamos el número sin coma, 345. Le tendremos que restar lo que no está debajo del periodo, coincide con la parte entera, menos 3. Y en el denominador tendremos que colocar tantos 9 como cifras en el periodo haya, es decir, en este caso, 2 9 en vez de 1. Y listo. Aquí podríamos haber escrito 12 novenos y luego, bueno, seguirlo simplificando. Y aquí tendríamos 342 partido de 99. Pueden comprobar si estas fracciones efectivamente dan los números del ejemplo que yo di. Vamos a ver ahora el último tipo, sería decimal periódico, pero en este caso mixto, no puro. Y vamos a ver cuál es la diferencia con el periódico puro. Vale. Vamos a ver un ejemplito, 1,25555. ¿En qué se diferencia este tipo de decimal con el anterior? En que aquí, si nos fijamos, la cifra periódica es 5, pero hay otro decimal que no pertenece al periodo. Por lo tanto, ya no es puro, sino que es mixto. Simplemente por estar aquí este 2. Bien, ¿cómo vamos a pasarlo a fracción? Parte del numerador. Colocamos el numerito sin la coma y le tenemos que restar todo lo que no está debajo del gorrito sin coma. Es decir, no le restamos 1,2, sino que le restamos 12. Denominador, tendremos que poner tantos 9 como cifras debajo del gorrito haya, o sea, un solo 9 en este caso, y tantos ceros como cifras decimales que no están debajo del gorrito haya. En este caso, tenemos una cifra decimal de este tipo, por lo tanto, colocamos un cerito y listo. Si a 125 le restamos 12, nos quedará 113 partido de 90. Podemos hacer otro ejemplo. 2,935 y ahora podemos poner que se repite 3,5, 2 en vez de 1, vale. Pues pasará igual. ¿Qué es el periodo aquí? 35, ¿no? Ponemos el 35 debajo del gorrito y listo. Procedemos de la misma manera. Colocamos el número entero en el numerador sin comas y le tenemos que restar todo lo que no está debajo del periodo sin comas. O sea, el 29. Denominador. Tendremos que poner tantos 9 como cifras debajo del gorrito haya. En este caso hay 2 cifras, entonces colocaré 2 9. Y tantos ceros como cifras decimales que no están debajo del gorrito haya. Solamente tendríamos el 9. Y esta sería la forma de pasar el decimal periódico mixto a fracción. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan aprendido a diferenciar sobre todo en decimal periódico puro a decimal periódico mixto, ya que hay ahí una pequeña variación, y que hayan entendido muy bien cómo pasar de expresión decimal a fracción. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar aquí.